Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es Honorable Podcast, su análisis político de confianza. Hoy que estamos empezando la tercera temporada de este podcast, en el que la invitación siempre ha sido hablar de política con ideas y sin insultos. En la primera temporada habíamos revisado, escuchado y analizado sobre los problemas de nuestros países de Latinoamérica. En la segunda temporada cubrimos todo lo referente a las elecciones en Colombia, como ustedes lo vieron escuchando a los hechos políticos que ocurrían en la semana, pero también a los principales candidatos al Congreso y a la presidencia. Y en esta tercera temporada que está iniciando, vamos a seguir analizando esos hechos que ocurran alrededor del gobierno del señor Abelardo de la Espriella, pero también escuchando a los protagonistas, analistas y líderes sociales que van a ser parte de esa oposición ciudadana con argumentos, una oposición que desde aquí le haremos a la ultraderecha que va a llegar al poder el próximo 7 de agosto en Colombia. Así que hoy vamos a comenzar hablando del show alrededor del empalme que está liderando José Manuel Restrepo en nombre de Abelardo de la Espriella, quien está desaparecido, y también hablaremos del llamado del ex candidato Iván Cepeda a la desobediencia civil. Hablaremos de qué hay detrás de eso y qué antecedentes hay al respecto. Yo soy Ricardo González Duque y aquí comenzamos esta tercera temporada de Honorable Podcast. Honorable Podcast, para que hablemos de política con ideas, sin insultos. No se ha posesionado el presidente del 49% Abelardo de la Espriella y ya hay indicios de opacas prácticas y posible corrupción en su supuesto empalme anticorrupción. Vaya paradoja. Lo que ha dicho el nuevo gobierno es que el Banco Interamericano de Desarrollo apoyará, y lo planteo así entre comillas, con $60 millones este proceso de transición en el que increíblemente están participando 1.200 personas, fuera de toda esa idea de austeridad que habían planteado en la campaña. 1.200 personas participando en un empalme. Sin embargo, hay varias cosas que aclarar. Una, no hay ningún antecedente de donaciones que haya hecho el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con ese objetivo de un empalme. Los empalmes en Colombia siempre han sido a costo cero. Vayan y revisen los antecedentes, mientras que este nos costaría al cambio del dólar unos 200.000 millones de pesos. Y como todos saben, los bancos no son fundaciones de la caridad y todo lo que hacen tiene su precio, tiene un precio que tendríamos que saber en este caso de lo del BID. Por eso es sospechoso que la gente de Abelardo de la Espriella esté adelantando un empalme con esa cantidad absurda de gente, incluidas allí sus bodegas y personas que ni tienen un título universitario, como esta joven Jerome Sanabria, graduada por los medios de comunicación como una experta en pensiones solamente porque él repite el argumento de los libertarios y de los fondos privados de pensión. Además, aunque este puede ser un gesto de respaldo de una institución neoliberal como el BID a un gobierno de extrema derecha económica como sería el de Abelardo, también puede haber detrás una jugadita como la que hizo el expresidente Iván Duque, que se endeudó a corto plazo para que fuera el gobierno siguiente, el actual, el de Petro, el que tuviera que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Así que todo esto que está pasando con esa plata del empalme lleva a que fueran válidas varias peticiones que hizo el exmagistrado Luis Guillermo Pérez en un derecho de petición enviado a Abelardo de la Espriella. Una de esas peticiones, que se aclare en un documento por escrito que los recursos son no reembolsables. 2, que se expliquen las condiciones de este apoyo entre comillas. 3, que se aclare a dónde serán consignados estos recursos y se expliquen los criterios de selección de quienes se verán beneficiados con este dineral. Es decir, esos 1.200 abelardistas, incluidos allí, les insisto, probablemente los bodegueros de Abelardo. Y lo más importante, que se responda si este amable apoyo también, entre comillas, que está haciendo este banco, cuyo mayor accionista es Estados Unidos, pues le va a dejar alguna obligación a futuro al gobierno colombiano, probablemente al que llegue después de 2030, si es que hay elecciones en ese momento. Sobre este ya cuestionado empalme, el presidente Petro está planteando, por un lado, que para evitar los engaños y las falsedades en las que puede incurrir el nuevo gobierno, se haga este empalme con transmisión en vivo y en directo, como se los había mencionado en algunos videos en redes sociales, en los que había planteado también que el gobierno Petro debería generar un gabinete a la sombra para controlar a este nuevo gobierno.
esa transmisión en vivo en directo para garantizar plena transparencia, y que ya ha rechazado el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella porque considera que podría generar un show mediático, pero más que el show mediático que ellos están generando, no hay nada con esta cantidad de gente que les digo que están participando en el empalme. Pero además, Petro, en un mensaje a través de sus redes sociales, reveló que los $60 millones no son una plata que le está entregando el BID a Abelardo de la Espriella como un gesto de buena voluntad, sino que son dineros sobrantes de ese banco en Colombia para financiar programas del actual gobierno, pero también de gobiernos anteriores. En todo caso, si es así, si es esta última explicación que dio el presidente Petro, y a la espera de que la gente del BID y de Abelardo de la Espriella aclaren mejor la opacidad alrededor de esta plata, pues por supuesto que la pregunta que queda en el aire es si tiene sentido gastarse 200.000 millones de pesos de esa supuesta donación en las reuniones que están haciendo 1.200 abelardistas en una universidad en el norte de Bogotá y en la Casa de Nariño. Muchos de ellos simples fanáticos violentos o falsos expertos como esta señorita Jerome, en un empalme que, les repito, siempre ha sido gratuito, a costo cero en Colombia. Lo que dijo el señor Restrepo ya cuando se vio un poco a gatas para explicar esta plata de dónde salía y por qué iba a costar tanto el empalme, ya fue otra cosa. Dijo que estos recursos del BID eran para construir el Plan Nacional de Desarrollo. Otra explicación que no tiene mucho sentido porque en gobiernos anteriores no se han necesitado y sería una intervención, una injerencia más indebida de los gringos, que son mayoría, como les digo, en el BID, para construir el Plan Nacional de Desarrollo. Y en todo caso, otras cuestiones que generan mucho ruido en el empalme, que ya van más allá de estos $60 millones, es lo que empezaremos a ver, o a quienes empezaremos a ver gobernando. Y lo que vimos, por ejemplo, en un tema que es muy sensible y que me llama mucho la atención y que me parece preocupante y que siento que fue un avance importante en el gobierno Petro, el tema de lo laboral, el tema de trabajo, el tema de la reforma laboral aprobada en el Congreso. Los que están detrás del empalme de ese sector del Ministerio de Trabajo son empresarios como Christian Halabi y abogados como Charles Chapman, que son claramente enemigos de los derechos laborales, que están de acuerdo con la precarización laboral, con esa llamada flexibilización laboral, y que ya veremos si llegarán a ser en un gobierno del señor de la Espriella una contrarreforma laboral a la que fue aprobada en Colombia en el 2025. Entonces, en todo caso, con lo que estamos viendo del empalme, huele muy mal que no ha empezado a ejercer el poder el presidente del 49%, el señor de la Espriella, y ya hay dudas sobre el destino que le va a dar a 200.000 millones de pesos. No es cualquier chichigua, no es cualquier platica, son 200.000 millones de pesos. La triangulación de dineros que probablemente hizo Abelardo de la Espriella con plata de Alex Saab y que la debe investigar la justicia de Estados Unidos, pues no la podemos permitir ahora en Colombia, con plata de donaciones de Colombia, de posibles préstamos de Colombia, como se está mencionando ahora. No podemos permitir que esa triangulación que hizo eventualmente con esa plata lo vaya a hacer con un dinero que eventualmente después terminemos pagando todos. Y hablamos ahora de otro tema que no podemos permitir y que ha sido parte del ruido que se ha generado todos estos días con la transición del nuevo gobierno, y es el anuncio de la posible llegada de la señora Vivian Morales al Ministerio de Educación. Y les digo que no podemos permitir es que en escuelas, en colegios y en universidades públicas del país se vayan a terminar imponiendo los crucifijos, las Biblias, las misas, los cultos y todas esas cuestiones de las religiones con esta anunciada llegada de Vivian Morales, que sería una cuota más de esas peligrosas iglesias evangélicas en el gobierno antiderechos que está armando Abelardo de la Espriella. En varias publicaciones en redes sociales, y se los comparto aquí también, les había dicho que a mí me preocupaba más el voto cristiano y la agenda antiderechos que significaba el voto cristiano que el famoso voto fusil, que no es más que una falacia inventada por la derecha para demeritar los votos por Iván Cepeda en regiones vulnerables del país. El voto cristiano es el que realmente nos debe preocupar a quienes creemos en la Colombia decente y diversa y en los derechos
para esos ciudadanos más vulnerables. Y es que la señora Morales es bien conocida porque, a pesar de tener una hija de la comunidad LGBTI, pues emprendió una lucha supremamente agresiva en los últimos años para quitarles derechos a las parejas del mismo sexo, como la adopción de niños, y todo esto bajo unos argumentos puramente religiosos, basados en la iglesia cristiana a la que ella pertenece hace aproximadamente 2 décadas. Y aunque ella dice que no es homofóbica, a pesar de toda esta agenda antiderechos que ha llevado a cabo, que no es homofóbica porque tiene una hija lesbiana, pues esto es muy parecido al amigo suyo, al amigo mío, al amigo de cualquiera, que dice que no es racista porque tiene amigos afro. Pero ahora el riesgo que genera Vivian Morales no es solamente para la población LGBTI del país, sino para todos los colombianos, porque ella lo ha dicho en varias publicaciones. Ella dice que quiere imponer en el país lo que llama, y en la educación específicamente, los valores cristianos, entre comillas, y combatir, dice ella, ese mito que se han inventado y ese fantasma, ese coco que se han inventado los evangélicos y los conservadores, que es el de la llamada ideología de género. Una ideología de género que no es más que enseñar a respetar, enseñarles a los niños a respetar la diversidad en un país que es profundamente diverso como Colombia. Y no estamos hablando solamente de la diversidad en temas de género o temas sexuales, sino también la diversidad de todo tipo en el país. Pero ojo, porque esto tiene una carga de profundidad mucho mayor, aparte de la llegada de una cristiana al Ministerio de Educación, una cristiana antiderechos, una cristiana que ha tenido una lucha agresiva con estas comunidades. Y es una apuesta porque el presidente del 49% de la Espriella y su combo de uniformados y alienados pues han reconocido lo que quieren hacer. Dicen ellos que van a buscar una contrarrevolución cultural, que dicen, lo dijeron en un comunicado. Dicen también que van a buscar restablecer el orden de las cosas. Ellos consideran que es antinatural una relación entre hombres, una relación entre mujeres. Y dicen también que van a buscar reconstruir las narrativas. Todo alrededor de unas creencias evangélicas en las que hay un solo modelo de familia. Ellos dicen hay que firmar por mamá y papá, hay que proteger la familia de mamá y papá, pero esa es la única versión de familia que tienen. La familia que hemos tenido algunos de mamá, abuela, con el papá en otro lugar presente, o los que han tenido el papá completamente ausente, o los que han tenido madres solteras, o los que han tenido padres solteros. Esas familias ellos no las reconocen. Bueno, y por supuesto no reconocen las familias que tienen mamá y mamá y papá y papá. Entonces, ellos lo que plantean es que ese modelo o esa reconstrucción de la narrativa sea alrededor de lo que manda una religión, con ese solo modelo de familia, que todos nos debemos comportar alrededor de esas creencias evangélicas, un modelo y un sistema en el que les será muy útil la señora Morales, claro, hasta que el machismo se lo permita, porque como les he dicho también en otros videos y en otros contenidos, alrededor de la gente de Abelardo de la Espriella hay mucho machismo, y básicamente los que mandan, la primera línea de mando, son básicamente hombres. Esa contrarrevolución cultural de la que habla el señor de la Espriella en su comunicado es la que está impidiendo, por ejemplo, que se enseñe educación sexual en otros países como Argentina, donde ha sido reprimida esa educación sexual en los colegios, y es la contrarrevolución que ha llevado a que, por ejemplo, en Estados Unidos, por influencia de esa agenda cristiana, evangélica, antiderechos, pues se prohíba que la gente lea libros como 100 años de soledad de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Sin embargo, hay que dejar claro una cosa, ya que la Constitución Política de Colombia está cumpliendo 35 años. Hay que recordarles a la señora Morales y a la gente que está alrededor del señor de la Espriella que gracias a esa Constitución en Colombia somos un país, un estado laico en el que ninguna religión o creencia está por encima de ninguna otra, ni puede imponerse, mucho menos en instituciones públicas como en los colegios. Y todos los que estamos acá, los que estamos preocupados por este tema, vamos a seguir luchando para que así sea, para que así se mantenga. Pero sin duda, y naturalmente es así, esta batalla, por lo menos en lo que tiene que ver con la educación, principalmente la deberán dar los profes.
muchos de ellos afiliados en FECODE, quienes van a ser claves para lograr mantener y defender su libertad de cátedra. Esa libertad de cátedra que va a permitir que puedan mantener a raya a la ministra y a sus propósitos de quizá imponer la Biblia, como lo acaban de hacer en el estado de Texas en Estados Unidos, o que prohíban leer a cualquier autor. Además, todos tenemos que estar muy atentos para evitar que salgan adelante iniciativas, proyectos como los de los llamados vouchers escolares. Vouchers escolares que promueven personajes como Paloma Valencia y el cristiano Daniel Briceño, que van bajo el engaño de mejor calidad educativa para los niños, pero buscan primero la privatización de la educación y por esa vía de privatizar la educación meter el adoctrinamiento religioso en colegios privados donde no es obligatorio mantener ese estado laico que sí promueve y establece la Constitución del 91 para las instituciones públicas. Entonces, quedamos en que la llegada de Vivian Morales al Ministerio de Educación es profundamente peligrosa por todo esto que les he dicho. Es además un desafío para millones de colombianos decentes y diversos que no votamos por el señor de la Espriella. Ellos no son mayoría, la Colombia decente y diversa lamentablemente tampoco, ninguno es mayoría, pero este señor no puede llegar a imponer esto que está haciendo. Pero también es una señal preocupante por la influencia que podría llegar a tener en esa persona, en Vivian Morales, su pareja Carlos Alonso Lucio, un personaje tan oscuro que llega al nivel de Abelardo de la Espriella, ex guerrillero, ex asesor de paras y de narcotraficantes, pastor cristiano y además acusado de estafa. Sobre él seguramente tendremos que hacer un nuevo episodio de Honorable Podcast para hablar mucho más al respecto. Y hablamos ahora del anuncio que hizo el senador Iván Cepeda, que se declarará en desobediencia civil al señor Abelardo de la Espriella si pasan varias cosas o si no ocurren varias cosas. Si no renuncia a su nacionalidad gringa, si no existe esa absurda intención de extraditar al presidente Gustavo Petro y hasta que no se resuelvan dos de sus más grandes sombras. La que tiene que ver con sus relaciones con Alex Saab, testaferro de Maduro y constructor de casas en mal estado en Venezuela, ahora a propósito del lamentable terremoto que ha dejado miles de víctimas en nuestros vecinos, y hasta que no se resuelvan las posibles opacas prácticas que habría tenido de la Espriella con alias Boliche, un narco acusado de ser estafador de narcos en Estados Unidos. Pero, ¿qué significa eso de la desobediencia civil? ¿Es un llamado a la violencia o algo por el estilo, como han dicho muchos? Pues vamos a conversarlo aquí estos minutos. Lo que está haciendo Cepeda claramente no es ni una revolución, ni un llamado a la violencia, ni es antidemocrático, ni es un llamado a tumbar al señor de la Espriella cuando llegue al poder, como están afirmando algunos ignorantes. La desobediencia civil, primero que todo, ha sido validada aquí en Colombia, aunque tiene varios escenarios en todo el mundo que ya vamos a revisar. Por lo menos aquí en Colombia ha sido validada en varias sentencias de la Corte Constitucional. Una de ellas, la que le dio vía libre a la objeción de conciencia al servicio militar en Colombia. A propósito, servicio militar que el señor de la Espriella va a volver obligatorio para todos y ojalá fuera también para sus hijos y para los hijos de sus amigos. Pero esta desobediencia civil suele ser utilizada cuando hay un Estado opresor que comete justicias, viola los derechos humanos y obliga a cometer actos ilegales o inconstitucionales, que es el riesgo latente que por supuesto hay con Abelardo de la Espriella. La desobediencia civil, eso sí, tiene que tener tres condiciones que también las ha establecido la Corte Constitucional, tres condiciones clave para que sea catalogada como tal. Una de ellas es que debe ejercerse sin violencia. La otra es que debe hacerse públicamente, sin esconderse. No puede ser ejercida por un grupo armado al margen de la ley. Y también la tercera es que se acepten las consecuencias de no cumplir con esa norma impuesta. Eventualmente, si yo me declaro en desobediencia civil, corro el riesgo de terminar preso algunas horas o preso por el régimen, pero eso es lo que establece la desobediencia civil. Y miren, en Estados Unidos y en Sudáfrica, países profundamente racistas por muchos años, se ejerció para no aceptar esas leyes del racismo que separaban en colegios y en transporte público a los afros, por ejemplo. En Argentina, esa desobediencia civil la aplicaron
por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo durante la última dictadura militar, cuando en ese momento estaba prohibido las reuniones de cualquier tipo de personas porque estaban en dictadura. Pues ellas pasaron por encima de esa prohibición de la reunión a costa de lo que fuera y lo hicieron, se reunieron para reclamar por la desaparición de sus hijos cometidas justamente por esos militares, por esa dictadura. Mientras que en Colombia, por ejemplo, por un lado, la comunidad de paz de San José de Apartado ha sido un ejemplo clarísimo de desobediencia civil, porque a pesar del conflicto armado que los ha rodeado a ellos y que han padecido por muchos años, pues ellos se han negado a armarse y también a colaborar con cualquier grupo armado, sea legal o ilegal. Y más recientemente, muchos seguramente de ustedes, o como yo, ejercimos esa desobediencia civil cuando salimos a manifestarnos contra el mal gobierno, el perverso gobierno de Iván Duque. Ejercimos la desobediencia civil porque incumplimos, por ejemplo, las cuarentenas o las medidas sanitarias de la pandemia del COVID y salimos a rechazar la injusta e inhumana reforma tributaria del 2021. Entonces, aunque está claro que es legal, que es legítimo y que hay antecedentes en Colombia de la desobediencia civil, la gran pregunta es cómo va a ejercerse esa desobediencia civil desde la oposición que van a comandar el presidente Petro y el senador y ex candidato presidencial Iván Cepeda. Más allá de estas condiciones que pone Cepeda en su declaración, en la que habla de que Abelardo debe renunciar a su nacionalidad gringa, entre otros, pues la expectativa es que acciones que va a cometer desde el 7 de agosto ese señor de la Espriella van a justificar la desobediencia civil de muchos en Colombia. Eso sí, que no se equivoquen, como ya lo están haciendo los de la llamada manada o los del establecimiento conocido en Colombia, el establecimiento político, económico y mediático, con estigmatizar esta alternativa. Que no se equivoquen con estigmatizar esta alternativa, porque esta posibilidad de la desobediencia civil es completamente justa. Y con este tema vamos llegando al final de este episodio de Honorable Podcast, el primero de la tercera temporada. Estén pendientes de los próximos episodios, donde vamos a estar hablando de los próximos nombramientos, anuncios, hechos que haga el gobierno de la ultraderecha. También vamos a hablar del cierre, del balance sobre el gobierno Petro con algunos de sus protagonistas y del análisis de cómo podría empezar a ser la oposición a partir del 7 de agosto, oposición liderada por el hoy presidente, en ese momento expresidente Gustavo Petro, y del senador Iván Cepeda. Recuerden suscribirse a los canales de Spotify y de YouTube para que estén pendientes de los próximos episodios y seguirme también a través de las otras redes sociales como @RicardoGonduk, donde todos los días van a encontrar noticias y análisis político. Nos vemos por allá y feliz día, tarde, noche para todos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Honorable Podcast es producido por Ricardo González Duque. En @RicardoGonduque en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube pueden encontrar noticias, opinión y análisis político.